¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido a nuestro espacio de salud. Hoy nos acompaña un prestigioso médico oftalmólogo de nuestro medio, el doctor Miguel Ángel Lamamore. Tocaremos dos temas. Uno muy común: ¿quién no tiene un familiar, un amigo, un vecino que no haya sido operado de catarata o esté por ser operado de cataratas? Ese será uno de los temas. Y el otro de los temas es algo que debemos como papá habituarnos a hacer previo a la edad escolar, al inicio. ¿Cuáles son los controles oftalmológicos previo al inicio de la sesión? Acompáñenme, hagamos nuestro programa. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme en tu centro. No, muchas gracias. Muy bien, un tema común de todos los días de consulta oftalmológica habitual: las cataratas. ¿Nos podés explicar qué es una catarata? Nosotros dentro del ojo nacemos con una lente natural que se llama cristalino. El cristalino es una lente tan espectacular que lamentablemente dura hasta los 40 años. Esa lente te permite corregir defectos que uno trae de nacimiento y que durante toda su vida el paciente cree que ve bien, y a partir de los 40 años la mayoría empieza a tener problemas de la visión de cerca, y es porque el cristalino empieza a fallar. Lo que comúnmente llamamos la presbicia. La presbicia está relacionado con el cristalino. El cristalino se endurece, forman capas como si fuese una cebolla, se va endureciendo y a los 45 se empieza a endurecer más y uno ya empieza a necesitar un lente para leer. A los 50 años ese cristalino no sirve más para lo que fue diseñado. A los 60 años empieza a aparecer la catarata. La catarata es una opacidad de la lente del cristalino que está dentro del ojo. Eso se llamó catarata porque los antiguos médicos, cuando empezaban a examinar a los enfermos, los abrían y le ponían nombres relacionados a la naturaleza. Entonces, en un anciano veían de que esa lente era blanco como la espuma en la catarata. Entonces se llamó catarata por eso. Actualmente se llama catarata toda opacidad de la lente del cristalino. Y cuando un bebé moría, estudiaban el ojo, los antiguos médicos, y veían que había una lente estructuralmente tan transparente como el cristal de roca. Por eso se llamaba cristalino. En la traducción terminó como cristalino. Y es la misma lente que sirve, que uno nace teniendo una plasticidad extraordinaria que el ser humano, a pesar de toda la tecnología, no ha podido imitarlo a ese cristalino. Se están colocando lentes intraoculares, pero nada que ver con el cristalino con el que nacemos. Bien, clarísimo. Ahora, esta enfermedad, si bien veo por lo que me contás que tiene una etapa etaria predominante, puede nacer un bebé con un problema de cataratas. Claro, hay cataratas congénitas. Afortunadamente son las menores, pero hay que darse cuenta porque la pupila del ojo está más blanca. Entonces, si a un niño tiene una pupila en lugar de negra, tiene una pupila blanca, puede ser catarata, puede ser un tumor, puede ser algo grave. Por eso las madres generalmente cuando dan de lactar al bebé tienen que mirarle la pupila y verles que verdaderamente sea bien negrita la pupila. Aparte, siempre los estudios prenatales o los estudios apenas nacen natales de los chicos, hay que hacerlo con oftalmólogo para determinar estas patologías. Si bien tiene una preponderancia etaria, como estabas explicando, están estos casos aislados neonatológicos, apenas nacen, que con un examen uno lo puede sospechar. Vamos a lo más común, a lo práctico. ¿Afecta por igual a un sexo que a otro o es una cosa...? Afecta por igual a un sexo que a otro. O sea que con respecto a sexo... Pero hay familias que son más prontas las cataratas. Yo estoy operando cataratas a personas menores de 55 años, que hay familias con cataratas. Y hay familias con cataratas congénitas. Y hemos operado varios miembros de la familia, niños de 8 años, 5 años. Les recordamos los lugares habilitados para abonar su factura. Banco Superbil, Cobro Express, Pago Fácil y nuestra nueva oficina ubicada en el supermercado El Hielo de la ciudad de Juana Cortázar.
ends with beginnings. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Bien, ¿cuáles son los síntomas más comunes con los cuales llegan a tu consultorio? ¿O cuáles son los síntomas, los elementos que la gente debe tener en cuenta como para pensar que probablemente esto se está instalando o ya está instalándose? Mira, generalmente uno de los primeros síntomas son los cambios de lentes. El paciente que tenía un lente habitual, de repente le tuvieron que cambiar la graduación, o le aumentaron, le disminuyeron, si es miope se hace más miope, si es hipermétrope se les baja la hipermetropía. Entonces, los cambios de lentes en la edad de los 55, 60 años son los primeros síntomas de la catarata. El tema es que el cerebro se adapta a la mala visión y te informa la satisfacción de que estás viendo bien. Siempre el cerebro te adapta. Entonces, de tal manera que la persona no puede determinar que tienen catarata salvo que lo examinen. Porque si es por un síntoma, si dejas de ver, ya la catarata está reavanzada. Uno no tiene que avanzar a ese tipo de situaciones. Antiguamente, la cirugía de catarata había que esperar que se tapara totalmente porque sus técnicas quirúrgicas era la extracción total del cristalino. Que madurara. Que madurara. Entonces, la catarata se sacaba en la totalidad. Al comienzo metían una sopapa, lo chupaban, el cristalino, pero solamente muy pocos médicos tenían la habilidad de poderlo sacarlo íntegramente, porque la catarata está envuelto por una cápsula y adentro tiene un contenido. Ese contenido interno de la catarata no tiene que estar en contacto con el ojo porque el ojo se inflama demasiado y se pierde la visión. Entonces, si había que sacarlo enterita. Y para sacarlo entera tienes que esperar que se degraden todos los que sostienen la catarata, son unos filamentos que sostienen el cristalino. Entonces el envejecimiento del ojo hacía que se degradaran, entonces así era más fácil sacar el cristalino. Entonces, hasta que vino un médico en la década del 50 y dijo eso de sacarlo con la sopapa, se me rompe y se rompía y se llenaba de contenido de la catarata dentro del ojo y se dañaba el ojo. Entonces inventó un lápiz de hielo. Abría, levantaba, metía el lápiz de hielo, se congelaba en la cápsula y la sacaba. Pero había que esperar que madure muchísimo para poderlo sacar. Entonces, ese médico, en la década del 60, sus discípulos lo operaron a él cuando le tocó operarse catarata y él había pensado que había inventado la pólvora con ese lápiz de hielo en lugar de la sopapa, porque pasó a ser una práctica diaria y una práctica de rutina, porque cuando un invento lo pueden hacer muchos es un buen invento, pero cuando un invento lo hace solamente el que lo inventa, no es tan bueno el procedimiento. Entonces esto llegó a ser tan popular que todo el mundo operaba catarata con el hielo. Entonces, el hombre, cuando lo operaron a él, sus discípulos, él queda, al no colocarse lente dentro del ojo, sino sacarse la lente, el lente se trasladaba afuera. Era un lente de 20 dioptrías, gruesísimo, que producía aberraciones ópticas. De tal manera de que él escribe un libro que se llamaba El martirio de un operado de catarata.
cuando él pensaba que había inventado la pólvora en el procedimiento. Entonces, ahí, a partir de ahí dijeron, no, si tú no le colocas un lente dentro del ojo, no vas a solucionar el problema, porque es como una lupa. Si uno lo separa, el lente, desde adentro hacia afuera, aumenta el tamaño de la imagen y tienes el 40% más grande. De tal manera que las aberraciones ópticas eran tan grandes que en un pasillo, por ejemplo, él lo relataba en su libro, que las paredes se unían y no podía ver la puerta del fondo, y cuando iba llegando se abría la puerta y se veía la puerta del fondo. Efecto óptico de las lentes que estaban afuera. A partir de ahí empezaron a decir, no, hay que colocar la lente en el lugar donde se saca, cosa que el eje óptico sea lo más natural posible. Ahí empezó la idea de colocar un lente intraocular, sacar la catarata y colocar un lente intraocular. Pero ¿por qué sacarla antes? Porque tengo todo el sostén que sostiene la catarata que necesito para que sostenga la lente donde se va a colocar. Entonces, ya esperar que madure es una cirugía tremendamente peligrosa, porque no tengo sostén y no voy a poder poner la lente dentro como corresponde. Entonces el concepto cambió. Perfecto, eso está claro. Entonces el objetivo es sacar lente, colocar un lente nuevo, no desde afuera, sino desde adentro, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y el objetivo es no esperar como antes, sino que mientras más precoz, uno tiene la estructura sana como para sostener ese lente y mantener lo más óptimo posible la visión, como que si tuviera la lente natural, el cristalino. Así es. Al comienzo empezó a sacarse la catarata, el contenido, en forma extracapsular, quiere decir que se abría 8 milímetros, se sacaba lo de adentro del cristalino, se hacía una ventana, se sacaba lo de adentro, se limpiaba y se colocaba la lente, que era un plato. Ahora fue evolucionando eso. Hay que disminuir el tamaño de la incisión, el tamaño del corte. Todos los cirujanos empezaron a bajar el tamaño del corte, porque se dieron cuenta que al hacer un corte más pequeño era mejor la evolución del paciente. Entonces ahora, en lugar de 8 milímetros, cortamos 2 milímetros, por ahí metemos una cánula, sacamos la catarata y metemos una lente doblada que adentro se abre 6 milímetros. Entonces cambió totalmente, y así ha ido evolucionando en calidad de la lente intraocular. Ahora se pueden colocar lentes intraoculares multifocales, que puedes ver de lejos, de cerca. Puedes colocar lentes intraoculares que te corrigen el astigmatismo, que te corrigen de lejos, que tengas media distancia y tengas cerca. O sea, estamos solucionando en parte la presbicia, el astigmatismo a los mayores de 50, 60 años con un lente intraocular. El tema es que cuanto más antes lo operes, el éxito es mucho mejor. Lamentablemente, los valores para nuestros países de estas lentes intraoculares son todavía prohibitivos. Un lente, por decirte, un multifocal, trifocal, que corrige el astigmatismo, que tenga todos los chiches, 3.000 euros, 2.500 euros. Entonces, es todavía, para nuestros países, está difícil de solucionar, pero está. Y lo hacemos aquí en San Luis, y lo hacemos nosotros, y colocamos esas lentes a los que tienen la posibilidad de hacerlo. O sea que toda esta tecnología disponible, no solo que está en San Luis, sino que va a ser cuestión de tiempo que tenga accesibilidad a todo el mundo. Simplemente habrá que esperar. Sí. Antes de volver a la cirugía, que te quiero preguntar otras cosas. ¿Cuáles son las enfermedades o qué patologías o qué cosas pueden simular una catarata y no lo son? ¿Sí? ¿Qué consulta te llega? ¿Qué te dice? Mira, doctor, tengo una catarata. Y vos lo revisas, no tiene catarata, tiene otra cosita. Hay personas que dicen que vienen porque tienen una catarata, y en realidad lo que tienen es un pterigium. Un pterigium es un crecimiento de la conjuntiva sobre la córnea, que se lo ve, uno lo mira y ves una carnaza y le dicen, está con catarata, y en realidad es una mala denominación popular de la catarata. La catarata es una opacidad de una lente interna, que no tiene nada que ver con las carnazas o los pterigium que están por fuera, que eso no tiene que ver. Y esto, por supuesto, tiene solución. Eso tiene solución porque se opera pero no tiene nada. Volviendo a la cirugía, hemos hablado, me contabas que hay distintos tipos de lentes, que obviamente en esto se ha evolucionado y que uno
de acuerdo al problema del paciente, están todas las lentes para cada problema en particular. Hoy escucho uno hablar a la gente del láser con respecto a la catarata. ¿Me puedes contar dónde estamos con eso? En realidad, como nosotros hacemos una ventana en el cristalino y dejamos toda la estructura del cristalino, que es una bolsa, y es donde va alojado la lente intraocular, esa bolsa con el tiempo se opaca. Y lo que hacemos es una apertura con láser de la bolsa que está detrás de la lente para que pueda ver. Porque el cristalino sigue fabricando, porque en las partes, en el polo del cristalino, que queda, a pesar de que uno limpia todo, quedan células que siguen fabricando partículas y que opacifican. Esa opacidad de la cápsula se puede dar al mes, al año, a los 10 años o nunca, pero generalmente se opaca. Cuando uno habla de cirugías, y nosotros que hacemos los prequirúrgicos, que nos preguntan, la cirugía de catarata es una cirugía que llega, la cirugía es local, la anestesia es local, y después se va a su casa y vienen sus controles inmediatos, a medio plazo, una cosa muy dinámica y muy sencilla. Sí, cambió totalmente las técnicas quirúrgicas. Antiguamente había que internar a un paciente de catarata porque se colocaban anestesias que paralizaran el ojo. Ahora la anestesia es local con gotitas y no necesitas inyecciones para colocarle, para anestesiarlo. Normalmente necesitamos que exista un control cardiológico intraoperatorio porque el ojo es muy sensible a la parte cardíaca. Necesitamos un control de eso y aparte un estudio previo para saber si a veces cuando tiene mucha bradicardia o tenga pulsaciones muy bajas, la cirugía puede bajarla aún más y eso hay que estar atento porque uno es cirujano y uno no puede estar mirando las cosas siempre tiene que haber alguien que controle eso. ¿Y el paciente se va de alta? Se va inmediatamente, se opera 20 minutos, se va con lente oscuro, no se le tapa el ojo. Lo que sí es importante en un operador de catarata, no tocarse el ojo, no refregarse el ojo y no mojarse el ojo, porque las incisiones, si bien es cierto son autosellantes, la fricción puede abrir la herida y meterse la lágrima y adentro hacer un cultivo y infectarse el ojo. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, picoflujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Les recordamos los lugares habilitados para abonar su factura. Banco Superbil, Cobro Express, Pago Fácil y nuestra nueva oficina ubicada en el supermercado Hielo de la ciudad de Juana Corday. All ends with beginnings.
Respecto al otro tema que habíamos planteado, que es el control oftalmológico previo al inicio de la actividad escolar. Es aconsejable tener un control previo rutinario, que los papás llevemos a los chicos. Es esperable encontrar enfermedades, porque uno piensa que al ser chicos no vamos a encontrar nada, y yo creo que no es así. Me gustaría que nos explicara. Sí, mira, la prioridad en salud pública de las prevenciones médicas ha ido cambiando y ha ido teniendo una evolución muy interesante en el tiempo. Los oftalmólogos, se trabajó a nivel nacional por el Consejo Argentino de Oftalmología para que sacara una ley obligatoria que se incluyera dentro de los cuadernos, de los libritos del nacimiento, el control oftalmológico de nacimiento, desde la fecha que nazca. Y con los controles escolares. No se ha logrado porque la ley no se ha sancionado totalmente, pero tiene toda una explicación. Hemos tardado un poco los médicos en dar este aporte. La Organización Mundial de la Salud dice de que no tiene que es más o menos en octubre, el Día de la Oftalmología Infantil, que no tiene que haber niño en el mundo que no haya sido visto por un oftalmólogo antes de los 5 años. O sea, que no tenemos que esperar que el niño tenga un síntoma para traerlo al oftalmólogo. Que los pediatras no tienen la capacidad de instrumental para poder evaluar un chico oftalmológico. Que podemos evitar un montón de problemas si nosotros traemos a los niños al oftalmólogo. Y si lo traemos apenas nazca, es mejor. O sea, se tiene que extender desde ahí. Muchas enfermedades se pueden prevenir si uno les hace un fondo de ojo a un niño recién nacido. Por supuesto, los niños prematuros, los niños que nacen con bajo peso, esos son obligatorios que hay que hacer el fondo de ojo porque son niños que tienen una patología por la misma de ser prematuro, que necesitan una atención especial. Pero niño normal, con peso normal, hay que hacerles un fondo de ojo apenas salgan del hospital. Lo ideal es que el alta se haga con un fondo de ojo de un oftalmólogo pediatra que les haga un fondo de ojo a todos los recién nacidos. O sea, que los papás deben tener el estímulo propio, a pesar de que no esté protocolizado o que no haya una ley, de que sea antes de los 5 años un controlcito con el oftalmólogo a los fines de saber si hay alguna cosa que corregir o tener en cuenta, pero ya quedarnos tranquilos y tener dentro de sus controles pediátricos algo que es muy importante o que puede incidir a futuro en alguna cosa que uno puede corregir tempranamente. Así es. Entonces, los niños, una vez que tengas un informe en su libreta que su fondo de ojo es normal, el pediatra queda tranquilo con ese tema. Ya esperaremos al año o los 2 años cuando el niño ya pueda ver una imagen, una figurita que pueda uno evaluar su agudeza visual. ¿Por qué es esto? Porque si uno tiene la enfermedad o un defecto refractivo en los 2 ojos, rápidamente te das cuenta que ese niño no ve, o que hace guiño, o que se le ponen los ojos rojos, que se fricciona, algo está pasando. Pero si el niño tiene un daño, una alteración refractiva en un ojo y el otro ojo lo tiene perfecto, no tiene ningún síntoma. Entonces perdimos la oportunidad de poder salvar el otro ojo que nosotros le llamamos la ambliopía. La ambliopía es un defecto visual, funcional, sin ningún daño orgánico. O sea, porque tiene una graduación muy alta en ese ojo, el cerebro no deja pasar la visión de ese ojo y deja pasar la visión de uno. Por lo tanto, vamos a tener un chico con visión monocular. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes dentro de la edad preescolar con las cuales ustedes se encuentran, aparte de la ambliopía que me acabas de contar? Bueno, es muy fácil detectar a un chico que tiene estrabismo. Hay conceptos de los estrabismos que los pediatras los tienen confundidos y hay conceptos de estrabismo que los pediatras tienen muy clara. Hay pediatras y pediatras. Yo creo que si un niño tiene un estrabismo, la opinión la tiene que dar el oftalmólogo qué hacer con ese estrabismo. Y no decirle, no, después de los 6 años vas al oftalmólogo, cuando tiene 2, 3 años. Que lo diga el oftalmólogo. Ese es el consejo que yo le doy a los pediatras. Y muchos pediatras actúan de esa manera, pero muchos aquí en San Luis actúan mandando al oftalmólogo rápidamente. Pero hay muy pocos pediatras que hacen que dilatan.
¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa? La madre le hace caso al pediatra. ¿Me entiendes? El pediatra es la voz ley en una familia, porque tiene mucha fe a su pediatra. Yo a veces no comparto eso, porque si no existiese un oftalmólogo en 300 kilómetros a la redonda, hacer de oftalmólogo, tratar de ver un poquito más. Pero tenemos a la vuelta de la esquina al oftalmólogo, o sea, no hay necesidad de decirle, ¿por qué no? Y estos problemas que generalmente ustedes detectan cuando hacen una valoración oftalmológica dentro de la edad preescolar, todos tienen solución. La mayoría. La mayoría. Hay personas que no tienen solución porque si el defecto visual de un ojo es muy alto, el cerebro desde el nacer ya lo bloqueó. Pero eso fue porque tal vez en la edad temprana no se hizo el control o ya son enfermedades congénitas con las cuales nace. Sí, es muy difícil de detectar y es muy difícil de cuando hay mucho, supongamos que un ojo sea normal y el otro tenga 10, 15 dioptrías de miopía, por más que lo detectes, hay que poner lente de contacto, un mes, un recién nacido, difícil de manejar eso. O sea que en este aspecto me parece... Son los menos, son los menos. Para ir terminando, me parece que los papás debemos escuchar a los chicos cuando nos están dando datos o cosas que por ahí uno en la vorágine del día o ver que se refriegan mucho los ojos o que se acerca mucho para ver la televisión o la computadora o que los ojitos llorosos o que le refiere que visiones raras o esas cosas hay que escucharlas y hay que prestarle atención. Sí, por supuesto que hay que prestarle atención, esos son los síntomas más importantes, pero como te digo, hay niños que no tienen un síntoma y tienen problemas, entonces yo creo que lo ideal y el consejo que quede claro, aunque no diga que tenga problemas, hay que llevarlo para estar tranquilos antes de que empiecen las clases, porque hay chicos que tienen unos pequeños astigmatismos y no tienen síntomas y sin embargo no alcanzan a ver bien y tienen problemas en la escolaridad. Y claro, que después eso impacta directamente en el rendimiento del chico en la etapa. Así es. Ah, fantástico. Por eso todos los niños, así es, desde que se nace tendría que ya estar protocolizado para que sean vistos por un oftalmólogo pediatra y hacerle un seguimiento año a año en la edad escolar, porque hay miopías que aparecen a los 6, a los 7 años, a los 9 años. El hecho de que no tenga nada a los 4 no significa que no va a tener nada nunca. Entonces anualmente, ya en las libretas de salud está ya a partir del año. A partir de los 3 años, a los 5, ¿me entiendes? Ya está, ya hay una hoja. Que ya se avanzó, por lo menos en la libreta de salud de acá de la provincia, tiene esa hoja del oftalmólogo que me parece que ha sido un aporte muy interesante para la salud pública. Miguel, te agradezco enormemente, los conceptos han sido absolutamente claros, no tengo duda que la gente lo va a utilizar, así que estaremos en contacto para próximos temas desde el punto de vista oftalmológico. Muchas gracias por recibirme en tu casa, estaremos en contacto. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo programa. Recuerde que aquí a pie de pantalla están las distintas formas de comunicación con nuestro programa. Mail, teléfono con la producción, Facebook. También recuerde que está el canal de YouTube, en donde podrá ver las veces que usted quiera los programas ya emitidos y los próximos que vendrán en este ciclo. Y recuerde que el mensaje final de este programa, como el de todos, será la prevención. En este caso, desde el punto de vista oftalmológico, en especial con los chicos. Mientras más temprano, mucho mejor. Como papá, tome la iniciativa de una consulta oftalmológica temprana, antes de la edad preescolar preferentemente. Recuérdelo, tome la iniciativa. Nos vemos en el próximo programa.